Bueno, vamos a reanudar nuestra siguiente clase. Voy a compartir la pantalla para seguir adelante. Bueno, una vez que hemos hecho esta reflexión de la importancia que tiene mirar la vid antes que los frutos, ¿no? Ahora tenemos que ir aterrizando, profundizando, me parece a mí, en estos conceptos que tienen que ver con esta formación espiritual, que tienen que ver con esta forma de vida, ¿no? Porque la espiritualidad es una forma de vida, cómo se manifieste, pero una forma de vida. Y entonces debemos entender que esta formación es un llamado permanente, es un llamado que no termina en una cursada, que no termina en una experiencia, que no termina en un retiro espiritual, que no termina en un culto, por muy emotivo que éste sea, sino que es un llamado que nos lleva a vivirlo o a buscarlo de manera permanente. El salmista lo tenía muy claro, hermanos, y esto va en función de lo que hablaba acerca del rostro del Señor. El orante dice en el Salmo 105:4, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Esta experiencia espiritual del redactor sagrado, hermanos, evidentemente deja de ver de suyo propio un anhelo que él había experimentado y seguramente un llamado urgente que él hacía a todos quienes oraban a través de estas palabras, ¿no? Buscad a Jehová y su poder, buscarlo, buscad siempre, todos los días. Es esa experiencia, ¿no? De la búsqueda del rostro del Señor cada día de nuestra vida. La mayoría no buscamos el rostro de Dios. La mayoría, insisto, hemos basado nuestras espiritualidades con base en nuestros intereses, ¿no? En nuestros intereses. Pero podemos hacerlo, podemos buscar el rostro de Dios. Eh, ustedes tienen ahora la tarea de leer este artículo de Barbosa de Sousa que tiene que ver con la espiritualidad de Jesús centrada en el Padre. Es muy interesante cómo el Hijo busca al Padre de manera incesante, ¿no? Y, y en estas películas de Dietrich Bonhoeffer y de Dioses y Hombres, vemos cómo la gente se ha esforzado y se esfuerza por buscar el rostro de Dios, por buscar su voluntad, por ir concretándolo, ¿no es cierto?, en acciones de vida, en aspectos prácticos de la vida, podemos nosotros buscar el rostro de Dios. Cuando hay en nosotros poco de lo que refleja una relación con Cristo, tenemos poco de Cristo que ofrecer. Esto es lo que platicamos ahora en los comentarios, ¿no? Cuando hay en nosotros poco de lo que refleja una relación con Cristo, cuando no estamos reflejando o al menos estamos esforzándonos para que ese reflejo de nuestra relación con Cristo se haga evidente, poco vamos a tener que ofrecer a las personas, a nuestro prójimo. Y por eso es que este llamado permanente de buscar el rostro de Dios nos lleva a ir en esta dirección de entender que es un llamado serio, que es un llamado urgente, que es un llamado eh, que debe ser la prioridad de nuestra vida, ¿no? En la experiencia de Leonora, ¿no? Donde ella se sintió mal por haber dejado esta experiencia con Dios, nos hace pensar que a veces no nos vamos alejando tanto que no nos damos cuenta que necesitamos recuperar esa relación con Dios. Y entonces es por eso que
que dejamos de tener una relación seria, fresca, vital, porque sin darnos cuenta, ¿no es cierto? Porque vienen otras tareas, otras actividades, otros proyectos, sin fin, un montón de cosas, dejamos de lado esa búsqueda de Dios. Entonces, para algunos, no nos damos cuenta que nos estamos alejando y no nos damos cuenta de que nuestra relación con el Señor se está enfriando. Gracias a Dios, para algunas personas se dan cuenta a tiempo y recuperan, ¿no? Recuperan ese tiempo, esa búsqueda de Dios, ese encuentro con Él. Y eso es una bendición, ¿no? Pero no sucede en todos los casos. Muchos cristianos que dejaron de tener una vida espiritual terminan alejándose y terminan pecando y terminan eh, en una situación difícil. Por eso es que uno tiene que pedirle a Dios, ¿no es cierto? Que no nos deje de su mano y que nosotros no lo dejemos a Él de nuestras manos. Es un llamado permanente, buscar el rostro siempre de Dios, buscarlo y bueno, ahora vamos a ver algunas cosas. Hay una pregunta que es interesante en este tema, ¿no? ¿Cómo es que una persona se hace cada vez más cristiana cuando, cuando ya lo es? ¿Cómo es que una persona se hace cada vez más cristiana cuando ya lo es? ¿Cómo se vive cómo es ese avance, ese seguir adelante, ¿no? A veces los cristianos damos por sentado y decimos, bueno, listo, ya soy bautizado, voy a la iglesia, dirijo cultos, tengo una consagración, o soy fiel en la iglesia, hago tal o cual cosa, pero eso lo es todo. Y la respuesta es que para muchos parece ser que lo es todo, ¿no? Y nos quedamos en eso, nos quedamos solo pensando que eso es lo que nos hace tener una vida espiritual. Pero la pregunta en este sentido es, ¿cómo podemos hacer? O sea, ¿cómo podemos nosotros ir increciendo, ¿no? Ir hacia arriba en la forma de esta vitalidad espiritual, de esta vivencia espiritual? ¿Cómo ir más, ¿no? ¿Cómo querer más? ¿Cómo anhelar más de Dios, del hambre de Dios, de la sed de Dios? Es una pregunta que hizo este autor, perdón, me salté, Douglas Steere hace esta pregunta, ¿cómo podemos hacerlo, no? Y la respuesta tiene que ver mucho en función de lo que también charlamos en los comentarios, la vida que llevó Jesús. La vida que llevó Jesús es una vida llena de significado, de una vida que fue también increciendo, una vida que fue haciéndose cada vez más plena, ¿no es cierto? En la medida en que él iba viviendo sus propias etapas humanas, en esa medida iba él redescubriendo al Padre, iba reencontrando su misión, iba entendiendo su propósito, es decir, que Jesús, el Hijo de Dios, ¿no es cierto?, no se quedó en esa parte de decir, bueno, yo soy el Mesías, soy el Hijo de Dios, ¿no? Y entonces ahí me quedo. Sin embargo, nosotros miramos en los evangelios que Jesús tenía una profunda conexión con el Señor, una profunda búsqueda de su Padre. En muchos momentos de oración, en lugares solitarios, apartados, ¿no? En muchas oraciones profundas que el escritor sagrado recoge y pone en labios de Jesús. Vemos a un Jesús que su vida no quedó con lo que sabía, ¿no es cierto? Sino más bien que fue aprendiendo con la gente, que fue aprendiendo a amar a las personas, que aprendió a entender las consecuencias del pecado en la gente con la que él comía, que la mayoría eran pecadores, ¿no?
en fin, Jesús fue avanzando, ¿no? Hasta que evidentemente la cruz misma se hace el fiel reflejo de un Jesús que va en esta búsqueda constante, ¿no? De clamar al Padre. Eh, eh, Padre, Padre, porque me has abandonado. Eran las palabras de la cruz, ¿no? Consumado es, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa búsqueda, creo que Jesús nunca tuvo la más mínima intención de no crecer espiritualmente, diríamos, sino que creo que él lo fue haciendo de una manera muy especial. Y entonces, Dallas Willard, o Willard, ¿no es cierto?, en uno de sus libros que se llama Alabanza a la Disciplina, él dice, tomando en referencia a la vida de Jesús, dice, podemos llegar a ser como Cristo, ¿no? Sin eso, porque a veces uno dice, bueno, Jesús, fue el Hijo de Dios y por lo tanto yo no puedo llegar a eso. No se trata que seamos Jesús, seamos como Jesús. Esa es una gran diferencia. Jesús es único, es uno y es Dios. Nosotros, según Pedro, participamos de la naturaleza divina también, ¿no? Y por lo tanto, entonces, nosotros no podemos no llegar a ser como Cristo. La manera que podemos llegar a ser como Él es cuando practicamos los tipos de actividades en las que Él participó. Si tratamos de hacer lo que Él hizo, ¿no? Todo lo que vimos en la clase pasada, la espiritualidad de Jesús, entonces claro que nos pareceremos a Él. Y lo que hizo Jesús no fue nada difícil, hermanos. Abrazar, tocar, perdonar, sentir misericordia, ¿no? Empatía, ir en dirección de los pobres, celebrar la vida, disfrutar la vida. Para Dallas Willard, uno de los grandes personajes de espiritualidad cristiana, dice que podemos llegar a ser como Cristo cuando practicamos los tipos de actividades que él participó, al arreglar toda nuestra vida en torno a las actividades que él mismo practicó, a fin de permanecer constantemente en comunión con su Padre. No solamente Jesús anduvo por las aldeas enseñando y por los pueblos predicando, sino también sanando. Jesús estuvo en una profunda conexión con su Padre, ¿no? Orando, charlando con Él, reflexionando, meditando, ¿no? Entonces, pienso que si nosotros emulamos un poco las acciones que Él hizo, las actividades que Él realizó, entonces vamos a poder tener esa comunión con la vid y entonces los frutos vendrán como consecuencia. El Hijo estaba pegado al Padre, ¿no es cierto? Estaba pegado al Padre, tenía una relación personal con Él. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, al que has enviado. Es eso, ¿no? Es poder ir redescubriendo al Padre y la persona de Jesús, haciendo las cosas que Jesús hacía. Entonces, eso nos hace colocarnos en el horizonte de ir creciendo, de ser más cristianos, más espirituales de lo que somos hoy. Hoy debemos ser más espirituales de lo que fuimos ayer. Y mañana seremos más espirituales de lo que fuimos este día. El atleta, hermanos, cualquier atleta que conozcamos, no logró su excelencia tratando de actuar en cierta forma solo durante un partido. Es decir, que un futbolista, un basquetbolista, uno que practica natación, etcétera, no tomaron poses de futbolista
en la cancha, ¿no es cierto? Y entonces ese pose de futbolista, esa sonrisa, esa fotografía, ese pase de balón que da con sus compañeros, ¿no? Eso que él hace durante el partido, ¿no? No lo hizo ser el atleta que es, el personaje que es. No lo hizo llegar a ese nivel de competitividad por las poses o las formas que él puede adoptar en cualquier lugar donde se practica su disciplina. Más bien, entendemos, hermanos, que el atleta estrella logró su excelencia porque eligió un estilo de vida donde le permitiera prepararse en mente y cuerpo. Y evidentemente este atleta llega a la cancha, llega a la piscina, llega a cualquier lugar donde va a desarrollar su actividad y lo ha hecho porque él eligió una vida. Y entonces lo que va a manifestar en la cancha o en la competencia va a ser este estilo de vida que él eligió, que lo permitió no solamente prepararse físicamente, sino también mentalmente. Por eso es que hay una frase muy común que dice, en mente sana, en cuerpo sano. Ese estilo de vida para muchos atletas, hermanos, contiene muchos esfuerzos, muchos sacrificios, ¿no? Que a veces uno mismo diría, no, yo no haría eso, o sea, yo no sacrificaría comer asado cada tercer día con mandioca y ensalada de papa, ¿no es cierto? Con tal de estar atlético y ganar una competencia. Yo digo, bueno, que otros lo hagan de última, yo los veo por la televisión de última y yo me como mi asado. Este, eh, pero, pero fíjense, hermanos, cómo quien, quien, quien llega a estos niveles es porque ha logrado una disciplina. Y pienso que la vida cristiana es así. Si los cristianos no nos disciplinamos, entonces podemos ser atletas espirituales. eh, si no lo hacemos, no seremos atletas espirituales. Y, y hoy hay pocos atletas espirituales, ¿verdad? Hoy hay pocos, ah, habemos pocos o hay pocos, depende cómo usted lo mire, ¿no? Que han decidido tomar una vida de desafío, de compromiso, ¿no? De crucificar el viejo hombre o la vieja mujer, como quieran decirlo. Y, y hay pocos, hermanos, pocos que hemos decidido, que han decidido, ¿no es cierto? Tomar el desafío de vivir para Cristo, por Cristo, con Cristo, ¿no? Y que queremos escuchar la voz del Señor, queremos obedecer lo que Él quiere para nosotros, ¿no? Y entonces nos esforzamos por orar, meditar la palabra, por muchas cosas que nos acercan a Cristo. La gran mayoría somos débiles y perezosos y estamos en muy mala forma, ¿no? Nos cuesta trabajo leer, muchos cristianos, muchas de nuestras iglesias hay cristianos que no leen la palabra, no leen, no leen, no leen, no oran, no tienen disciplinas espirituales, ¿no? Y estamos obesos porque preferimos comer nuestro asadito antes de llegar al punto de decir, Señor, haz de mí lo que tú quieras. Y tal vez como el joven rico que se acercó y el Señor le dijo, anda, vende todo lo que tienes y dale a los pobres, dice que él se aleja triste por esta situación que él ha vivido, ¿no? Por eso es que muchos de nosotros cuando somos desafiados por Cristo para hacer cosas, no las hacemos porque evidentemente, no hemos tomado una decisión de una vida en Cristo. Nuestra vida se ha vuelto terrenal en su orientación y carnal en su funcionamiento. Y esto es algo que Dios nos ayude a ir superando. Muchos nos enfocamos en la religión,
en vez de mantener una relación con el Señor. Nos enfocamos por mantener los ritos y las ceremonias, nos enfocamos siempre por presentarnos como el fariseo, ayuno 2 veces por la semana, doy mi diezmo, ayudo a los pobres, ¿no? Pero no tenemos una relación con la vid, no tenemos una relación con la rama. Cristo se convierte en muchos de nosotros en un marco de referencia, pero no en un agente de acción, no en una experiencia de vida, ¿no? Eh, Tenemos más la práctica en vez de la pasión. Somos muy buenos practicantes de nuestras formas. La iglesia manejamos tantas formas, ¿no? Que saltarnos esas formas, que pasar por alto esas formas, nos colocarían en un dilema, ¿no? La iglesia se enojaría, nos confrontaría, porque somos tan estructurados en nuestras formas, porque así lo hemos hecho desde hace muchos años, y entonces no, no nos mueve la pasión por Dios, por Cristo, ¿no? Eh, Preferimos mantener la forma de cantar lindo, de cantar en la voz que nos toca, pero no hay esa pasión, no hay esa alegría, no hay ese gozo, no hay ese júbilo dentro de nosotros, ¿no? Eh, los que dirigimos, los que predicamos, muchas veces subimos porque nos pusieron en un rol, pero no se demuestra, no se nota que nos da alegría y gozo estar allí, ¿no? Vamos a la iglesia y usted se fija, párese al frente un sábado y todos serios, enojados, somnolientos, aburridos. Y si vos empezaste tarde, bueno, ya hay hermanos que te empezarán a criticar y sabrás que después del culto te dirán, ¿por qué empezamos 5 minutos tarde? Porque acá tiene que ser puntualito, como puntualidad británica, ¿no? Y más parecemos iglesias soldados, ¿no? Parecemos más iglesias militares que iglesias que viven una pasión por Cristo, ¿no? A veces tenemos que terminar pronto el culto a la hora que se establece, porque si no hay hermanos que se levantan y se van porque no tienen pasión por el Señor. Para ellos las reglas, lo práctico, lo que siempre se ha hecho, lo más correcto. Entonces, esto nos hace ver que somos personas débiles y perezosos y que estamos en muy mala forma espiritual, que hemos vuelto lo terrenal en nuestra orientación y lo carnal en nuestro funcionamiento. Y creo que la verdadera espiritualidad de Jesús nos coloca en otra situación, ¿no? Jesús tenía una relación muy vibrante, condenó muchas veces la religión, incluso condenó muchas veces la forma en que se observaba el sábado como día del Señor, cómo se diezmaba, cuestionó profundamente eso, y entonces él establece una relación más abierta, ya lo vimos anteriormente, pero ahora cobra significado esto, ¿no? Debemos mantener más nuestra relación y nuestra pasión, nuestra alegría, nuestro gozo de ver a nuestro hermano, de saludarlo, de servir a Cristo, ¿no? Hoy hay muchos pastores que sufrimos porque a veces le pedimos que alguien tome una responsabilidad en la iglesia y, ay, no, yo no, pastor, no tengo tiempo. Yo no, pastor, porque yo no sé. Yo, que haga otro. Yo ya hice, yo siempre hago, yo ya estoy cansado y un montón de cosas, ¿no es cierto? Que yo digo, Dios mío, y ay, si supieran que la vida es una y es tan corta y esta vida que Dios nos ha dado es para honrarlo, servirle y está bien, todos tenemos cosas que hacer, tenemos actividades, pero siempre debemos tener espacio para Cristo, para la iglesia, ¿no? Y hoy batallamos un montón con eso, porque no hay atletas que hayan decidido poner en disciplina su vida, ¿no es cierto? Y entender que la vida espiritual es lo más importante. Entonces hoy, cuando alguien me dice, no, no, yo no, que haga otro, yo ya me cansé, siempre yo, y yo digo, bueno, si no hay otra persona, ¿quién lo va a hacer? Y hagámoslo con alegría, pienso yo, ¿no? Y eso nace de una vida espiritual. Tal vida, hermanos,
tal vida, esta vida que estamos hablando, no arraigada en una relación genuina con Dios, está prácticamente vacía. Prácticamente vacía. Si no hay una relación genuina con Dios, si no hay una conexión con Cristo, ¿no? Viviendo con Dios, viviendo con Cristo, la vida está vacía. Ujú. Y por eso el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Corinto, podés dar todos tus bienes, vender todos tus bienes y darlo a los pobres. Podés hablar lenguas angélicas. Podés dar tu cuerpo en ofrenda para ser quemado, en holocausto. Pero si no tenés amor, entonces vienes a ser como un metal que hace ruido. Solo eso, mucho ruido. Y hay muchos cristianos que hacen mucho ruido, pero nada más que eso. El ruido pasa, el ruido no permanece, el ruido se termina. ¿Mm? Entonces, por eso es importante, hermanos, preguntarnos, ¿tu vida está vacía? ¿Dónde estás fundamentando tu crecimiento espiritual, tu ir más allá de, llevarte al límite, ¿no? Ponerte al borde del precipicio y poder decir, voy a dar un paso de fe porque sé que el Señor me sostendrá? ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo la has estado desarrollando? Nos volvemos, cuando no tenemos una relación genuina con Dios, nos volvemos personas que poseemos conocimiento acerca de Dios, solo conocimiento. Y habemos muchos que no sabemos la Biblia al revés y al derecho, principalmente los pasajes que nos permiten a nosotros juzgar y condenar, principalmente esos pasajes, ¿no? Nos volvemos expertos en eso. Podemos saber muchas historias, mucha Biblia, pero poco conocimiento de Dios. Sabremos acerca de Dios, pero poco sabremos de Él. Porque saber de Él, hermano, solamente representa una relación con Dios. Cuando Samuel es llamado en la experiencia, cuando era jovencito, que todos sabemos que Dios llama a Samuel 3 veces, y sabemos que Samuel no reconoce que la voz que le habla es Dios mismo hasta que finalmente Elí le dice en la tercera vez, si oís la voz, decí, habla Señor, que tu siervo oye. Pero si somos atentos en la historia, hermanos, nos daremos cuenta que Samuel toda su vida había vivido en el templo. Durante 12 años, él había estado cerca el arca del pacto. Durante 12 años, 11, 12 años, ¿no? Él había abierto las puertas del templo de Silo. Él había estado en contacto con todas las cosas sagradas del templo. Él conocía todo lo que se usaba para servir a Dios, pero él no conocía a Dios. Y lo mismo nos pasa a nosotros, ¿no? Podemos tener toda una vida yendo a la iglesia, pero no conocer al Dios de esa iglesia. No conocer al Dios de esa iglesia. Solo una relación estrecha con el Dios viviente lleva a la verdadera espiritualidad. Solo una relación estrecha con el Dios que vive, con el Dios que transforma, con el Dios que moldea, con el Dios que anima, con el Dios que abre ríos en el desierto, con el Dios que hace nuevas todas las cosas, todos los días. Un Dios en el cual uno va descubriendo su presencia, su omnipresencia, su omnisciencia, su poderío. Un Dios que el misterio de su amor lo impulsó a enviar a su Hijo a morir por nosotros. Un Jesús, ¿no? Que dejando su gloria, decide por voluntad propia ensuciarse con nuestros pecados y llevarlos a la cruz para darnos vida. Solo cuando vamos descubriendo todas estos rostros, estas formas, estas maneras de Dios, es como podemos vivir una verdadera espiritualidad. Y solo la verdadera espiritualidad puede afectar al mundo.
puede cambiar el mundo, puede cambiar la iglesia, puede cambiar nuestra familia. Solo una verdadera espiritualidad, una espiritualidad que nos conecta desde la profundidad de nuestro ser con la esencia misma del corazón de Jesús, con la esencia misma del Verbo que se hizo carne y que habitó entre nosotros y que vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso es lo que recordaban los apóstoles. Después de muchos años, Jesús ya había muerto, ya había resucitado, pasaron muchos años y ellos recordaban y dijeron, vimos su gloria, porque ellos vivieron con Jesús, ¿no? Vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y esa gloria que ellos vieron hizo que estos 12 hombres, ¿no? No tomando en cuenta Judas, sino al que después tomó su lugar, ¿no? Fueran los que pusieran el mundo de cabeza, fueran los que revolucionaran el mundo con el evangelio de Cristo. Y gracias a que ellos pudieron ver la gloria de Cristo, vivir con Cristo, ¿no es cierto? Es que ahora ustedes y yo gozamos de nuestra salvación. La fe de los apóstoles es la fe nuestra. Y la fe que ellos predicaron nos ha alcanzado a nosotros. Cuando nosotros decimos, tengo hambre de Dios, la respuesta, la pregunta sería, hermanos, ¿es cierto eso? Sinceramente, ¿tenemos hambre de Dios? A la luz de todo lo que hemos reflexionado, ¿cuál sería nuestra respuesta? Porque, a ver, una cosa es tener hambre de Dios y otra cosa es comer de Dios. Tal vez muchos de nosotros sí hemos sentido hambre de Dios. Sí hemos dicho, sí necesito orar. Sí necesito profundizar mi relación con Dios. Sí necesito hacer esto. Pero tal vez muy poco de nosotros hemos hecho las cosas necesarias para lograr que esa hambre deje de ser hambre y se vaya satisfaciendo, ¿no? Es más fácil, mucho más fácil llevar mi vida en las aguas superficiales de la comunión con Dios que profundizar. Porque profundizar con Dios exige intención firme, exige disciplina, propósito, motivación. Exige, hermanos, una entrega total y absoluta. Tener hambre de Dios, hermanos, nos lleva a la situación de tener la firme convicción y de que pase lo que pase, nada nos hará cambiar de idea, de llenarnos de Dios, ¿no? Richard Foster decía, superficialidad es la maldición de nuestro tiempo. La doctrina de la satisfacción instantánea es primariamente un problema espiritual. Todo lo queremos rápido. Queremos ser profundamente espirituales, pero rápido, ¿no? Y que no nos cueste mucho, que no haya esfuerzo ni sacrificio. La necesidad desesperante, dice este autor, de hoy, no es de tener un gran número de personas inteligentes o con talentos. Ni siquiera gente que se gradúe del seminario, ¿no? Y que tenga un título y que le sirva, sino de tener personas con profundidad espiritual. Eso es lo que hoy necesita el mundo. Hoy lo que necesitamos profundamente, hermanos, es gente que no quiera moverse en la superficialidad de la comunión con Dios, que no se conforme con ir un sábado a la iglesia y solamente estar hora y media o 2 horas y cantar una alabanza, que no se conforme con eso, que su hambre lo lleve a esa búsqueda de Dios en todas las áreas de su vida. Pero esta es una maldición que hoy nos acompaña. Todo lo queremos pronto, pronto. Que el sermón termine pronto, que el culto termine pronto, que mi periodo como líder termine pronto, que todo, ¿no es cierto? Que el seminario termine pronto. que nos decimos, 3 años, ¿no? Muchos de ustedes se vieron tentados y, no, 3 años, no sé si voy a poder, no sé si lo voy a lograr, tengo muchas cosas por hacer y demás, pero hermano, yo digo, a ver, hemos logrado un montón de cosas en la vida, un montón de cosas en la vida.
Y sé que muchos de ustedes tomaron la decisión de inscribirse a este seminario y, a ver, sabían que son 3 años y no saben lo que les va a costar estos 3 años. Y sé que muchos quedarán en el camino, muchos dirán, no, ¿sabe qué, pastor? Listo, yo no soy para esto, yo no sirvo para esto y bueno, listo, yo ahí me quedo, ¿no? Muchos dirán, mire, pastor, no me cuadraron los tiempos, no llegué a esto, es muy lindo, pero no, prefiero no seguir adelante. Sé que muchos llegarán a ese punto, ¿no? Pero yo les digo, hermanos, hermanas, por favor, ah, hoy necesitamos hombres y mujeres que puedan estar dispuestos a asumir el costo, el compromiso, ¿no? De seguir a Cristo y lo que este seminario va a representar, las horas que ustedes van a invertir, las noches que no van a poder dormir porque están haciendo la tarea, porque tienen que acomodar sus tiempos, porque van a querer seguir preparándose para ser mejores siervos y siervas de Jesucristo. Yo quiero pedirles en el nombre del Señor que no claudiquen. Todos hemos pagado un alto precio por Jesús. No solo ustedes como alumnos, todos los que somos parte de este seminario, los directivos, los profesores, todos hermanos, estamos pagando un alto precio, pero saben, lo estamos haciendo por Cristo, porque queremos profundizar con Dios de una manera firme, disciplinada, con propósito, con motivación y entender que esto, ¿no? Es de Dios esto. Así que yo lo animo, ¿no? Usted puede ver, dice, ay, 3 años, yo no sé si voy a lograr. No sufra por eso. Disfrute cada día, disfrute cada clase, disfrute cada tarea. Sé que en algunos casos va a llegar a la tarea, otros casos no va a poder llegar, pero no claudique. Necesitamos hombres y mujeres con profundidad espiritual que estén dispuestos a pagar el precio. Y con esta reflexión termino la clase de este día. Deseando de todo corazón que el Señor los acompañe, que el Señor los bendiga, que el Señor haga resplandecer su santo rostro sobre cada uno de nosotros. Que seamos impulsados por el Espíritu Santo a vivir una vida más comprometida con Cristo y con su causa. A poder estar dispuestos a pagar el costo y el precio que exige vivir con Jesús. Que podamos ver su gloria como lo hicieron los apóstoles, ¿no? Gloria del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Que sea la cruz la que ilumine nuestro camino, ¿no? Que sea la tumba vacía lo que motive nuestro corazón de esperanza. Que sea, queridos hermanos, este amor tan profundo, tan especial y tan maravilloso que tenemos por Cristo, que nos permita enamorarnos cada día más de Él y hacer todo lo que un enamorado haría por esa persona que ama con todo su corazón. Deseo que Dios les bendiga mucho, hermanos. Gracias por su tiempo, gracias por estar en esta clase. En la próxima clase les estaré compartiendo algunos consejos prácticos, algunas formas prácticas de cómo profundizar más, de cómo buscar el rostro de Dios. Y me parece que van a ser muy interesantes estas maneras que serán. Nos vemos el día miércoles en la clase de espiritualidad. Dios los bendiga, hermanos. Linda tarde para todos.